Bueno, en este video vamos a ver el contenido de la clase 4. En primera instancia vamos a recordar que en la clase anterior dedujimos la expresión del balance microscópico de cantidad de movimiento y recuerden que mencionábamos que ese balance podía aplicarse a fluidos de cualquier naturaleza reológica. No importaba si el fluido era newtoniano, si era plástico de Bingham, dilatante, etc. Esa ecuación, al ser tan general, es de aplicación eh, muy difícil, muy compleja, y entonces en un paso siguiente lo que se hace es agregar algunas suposiciones más para simplificarla y hacerla más fácilmente utilizable. La primera de las suposiciones consiste en asumir que o suponer que vamos a trabajar exclusivamente con fluidos newtonianos. Entonces, eso implica que la ecuación constitutiva, estamos trabajando, les decía, exclusivamente con fluidos newtonianos. O sea que la ecuación constitutiva, recuerden que una ecuación constitutiva es la que relaciona al tensor esfuerzo viscoso con los gradientes de velocidad, es la ecuación constitutiva de Stokes, o si tuviese el sistema de flujo más simple posible, que es el que tiene una única componente de velocidad, y que esa componente de velocidad solo depende de una variable independiente, entonces la ecuación constitutiva sería la de Newton. En segundo lugar, vamos a suponer que el fluido es incompresible. Recuerden que eso implica considerar que su densidad es constante. Y en tercer lugar, vamos a considerar que la viscosidad del fluido, recuerden que la viscosidad era la propiedad de transporte de cantidad de movimiento del fluido, es constante. Bueno, cuando aplicamos estas suposiciones al balance microscópico de materia o ecuación de continuidad que dedujimos en la clase pasada, ya habíamos visto que si el fluido es incompresible, o sea que su densidad es constante, entonces la derivada sustancial de la densidad respecto del tiempo debe ser igual a cero. Ahora, ¿eso qué implicancias trae? Bueno, fíjense que en el miembro de la derecha del balance nos aparece el producto de la densidad por el nabla de B. Ahora bien, todos los fluidos tienen alguna densidad. La densidad puede ser muy pequeña, pero siempre va a ser distinta de cero. O sea que en en fluidos incompresibles, necesariamente el nabla de B deberá ser igual a cero. Y esto, ahora enseguidita van a ver que es una conclusión muy importante a la hora de simplificar las ecuaciones. Con respecto al balance microscópico de cantidad de movimiento, recuerden que la expresión que habíamos deducido es esta que está aquí. Recuerden que el término que está en la izquierda representa la masa por la aceleración de los elementos de volumen, y luego tenemos las fuerzas por unidad de volumen de presión, viscosas y gravitacionales. Bien, entonces, si nosotros consideramos que solo estamos trabajando con fluidos newtonianos, entonces en el tensor esfuerzo viscoso podemos reemplazar la expresión de tau por la ecuación de Stokes, que es esta que está escrita aquí, una ecuación considerablemente compleja, pero en base a lo que acabamos de deducir utilizando la ecuación de continuidad, este término deberá ser cero, porque como nuestro fluido
lo estamos suponiendo, considerando incompresible, dijimos que el nabla de B es igual a 0. Muy bien, entonces ya hemos reducido la expresión considerablemente a esta expresión. Perdón, y omití decirles que como la viscosidad la supusimos constante, entonces tanto la viscosidad como este 2, que obviamente es una constante, los podemos sacar fuera del nabla. Entonces, el balance se ha simplificado a esta expresión, donde el tensor E, recuerden que tiene, es una matriz de 3×3 que tiene contenidos todos los posibles gradientes de velocidad que pueden tener los elementos de volumen en el fluido. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer, pero se puede demostrar que si realizamos este producto escalar que surge de aplicar el nabla al tensor esfuerzo E, entonces lo que nos queda es un medio de la laplaciana o nabla cuadrado de la velocidad. Entonces, un medio se simplifica con este 2 que está aquí, y finalmente encontramos esta expresión simplificada del balance microscópico de cantidad de movimiento, que es universalmente conocida con el nombre de ecuación de Navier-Stokes. Esta ecuación es fundamental en el estudio de la fluidodinámica, del comportamiento del movimiento de los fluidos, y se la conoce con el nombre de ecuación de Navier-Stokes. Es muy importante, y lo vamos a repetir muchas veces a lo largo del curso, tener presente que esta ecuación va a ser válida, o sea, que solo puede utilizarse si estamos trabajando con fluidos newtonianos con densidad y viscosidad constante. Si no, debemos recurrir a la forma general de la expresión del balance microscópico de cantidad de movimiento. Bien. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones ha quedado reducido a dos balances. La ecuación de continuidad o balance microscópico de materia, que tiene esta forma cuando el fluido es incompresible. Y la ecuación de Navier-Stokes, el balance microscópico de cantidad de movimiento, que queda reducido a esta expresión, teniendo en cuenta que el fluido es newtoniano de densidad y viscosidad constante. Entonces, si yo resuelvo estas dos ecuaciones, que son, recuerden, fíjense, los nablas indican derivadas, la laplaciana indica derivada segunda, y acá el operador de derivada sustancial también indica derivadas. O sea que estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales. Si yo resuelvo las ecuaciones diferenciales, lo que voy a obtener son los perfiles de velocidad y de presión que existen en el fluido que está fluyendo. ¿Qué quiere decir obtener el perfil de velocidad y el perfil de presión? Bueno, lo que quiere decir es que voy a encontrar cuál es la funcionalidad de la velocidad y de la presión con las tres coordenadas espaciales y con el tiempo, para el caso más general posible. Recuerden que como estas ecuaciones están escritas en notación vectorial, son válidas para cualquiera de los tres sistemas de coordenadas, expresando a los operadores con sus correspondientes términos. Bien. Bueno, como les mencioné recién, para poder encontrar esos perfiles de velocidad y de presión, necesitamos resolver ecuaciones diferenciales. Cuando las integremos,
Para hacer esa resolución, como vamos a integrar en forma indefinida, nos van a aparecer constantes de integración. Entonces, para poder llegar a encontrar la expresión del perfil de velocidades y del perfil de presiones, necesitaré conocer cuánto vale cada una de esas constantes de integración. Eso implica que deberé conocer cuánto vale una variable dependiente en función de determinadas variables independientes. Cuánto vale una variable dependiente en función de determinadas variables independientes. Cuando las variables independientes son coordenadas, coordenadas espaciales, lo que más habitualmente uno conoce es el valor de una variable dependiente en algún borde o contorno del sistema. Por eso a esas condiciones se las conoce con el nombre de condiciones de borde o condiciones de contorno. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Mientras que si la variable independiente es el tiempo, lo habitual es conocer a una variable dependiente al instante cero, o sea, o instante inicial del proceso que uno está estudiando. Por eso es que a esas condiciones generalmente se les denomina condiciones iniciales. Bueno, uno puede ya analizando la ecuación diferencial que debe resolver, prever cuántas condiciones de contorno necesita plantear. De contorno o iniciales también, ¿no? Si lo que tengo es una ecuación diferencial ordinaria, como sería por ejemplo esta que está aquí, entonces lo que necesito es plantear tantas condiciones como sea el orden de la ecuación que yo tenga. En este caso, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Tengo solo una derivada primera aquí. Entonces, eso implica que cuando yo resuelva, me va a quedar una única condición de contorno y lo que necesitaré es encontrar el valor de Bx en algún valor de la coordenada independiente y del sistema. Si en cambio tengo ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, entonces necesito plantear tantas condiciones de contorno como la suma de los órdenes de la ecuación. O sea, esta ecuación es de orden 1 en X y es de orden 1 en Y. O sea, la suma de los dos órdenes son 2, por lo tanto necesitaré conocer Bx, dos condiciones de contorno. En una necesitaré saber cuánto vale Bx en algún valor de X. Y en la otra condición necesitaré saber cuánto vale Bx en algún valor de Y. Igualmente esto, a medida que se vayan resolviendo los problemas, lo van a ir practicando. Bueno, ¿cuáles son algunas de las condiciones de contorno más habituales en los sistemas que nosotros podemos encontrar? Bueno, por supuesto, las condiciones de contorno que vamos a plantear son producto, una vez más, de suposiciones con las que estamos modelando el sistema. Una de las suposiciones es considerar que en una interfase fluido-sólido, el fluido tiene una velocidad igual a la velocidad del sólido. Entonces, si por ejemplo analizamos este sistema que ya vimos en varias clases, donde tenemos un fluido contenido entre dos placas de dimensiones muy grandes y movemos la placa de abajo con una velocidad constante v, entonces en I igual a 0, podemos suponer que la velocidad del fluido, Bx,
es igual a la velocidad de la placa inferior. Mientras que si suponemos que la separación entre las dos placas es igual a delta, por ejemplo, bueno, entonces en I igual a delta, Bx deberá ser igual a 0 porque la placa de arriba no se está moviendo. ¿Por qué les digo que esto es una aproximación? Es una buena aproximación, pero bueno, no deja de ser una aproximación, porque esto implica decir o considerar que el elemento de volumen que está en contacto con la placa superior va a permanecer eternamente en ese lugar. Y eso no es exactamente así. Ese elemento de volumen se va a mover muchísimo más lentamente que todos los que están por debajo de él. ¿Mm? Entonces, bueno, uno supone que su velocidad es cero. Sería equivalente a decir que es una velocidad despreciable con respecto al resto de los elementos de volumen. Aquí tenemos otro sistema de flujo, un sistema de dos cilindros coaxiales y el fluido está fluyendo por el espacio anular entre los dos cilindros y entonces está fluyendo aquí de izquierda a derecha y entonces en la superficie del cilindro interno, perdón, que es en R igual a R0, perdón, R igual a R1, estamos en este punto, como los cilindros están ambos fijos, quietos, la velocidad de dirección Z, la componente Z de la velocidad, deberá ser cero. Y, perdón, indiqué mal, es este que está acá. Mientras que en la superficie del cilindro externo, que también está fijo, es decir, en R igual a R0, BZ también será 0. Entonces, ahí tengo otras dos condiciones de contorno en donde estoy relacionando la componente BZ de la velocidad, o sea, BZ es la variable dependiente, la estoy relacionando con dos valores de la variable independiente radio. Bueno, si en lugar de tener una interfase sólido-fluido, tengo una interfase entre dos fluidos, supongamos dos líquidos inmisibles, como está esquematizado aquí en la figura, debe existir en la interfase continuidad tanto de la velocidad de ambos fluidos como del flujo de cantidad de movimiento. Es decir, en la interfase no se puede acumular cantidad de movimiento. ¿Y quién, recuerden, representaba el flujo de cantidad de movimiento? Si recuerdan un poquito de la segunda clase, el tensor esfuerzo viscoso podíamos visualizarlo como una fuerza por unidad de área, pero también como un flujo de cantidad de movimiento. Entonces, para que exista continuidad en el flujo de cantidad de movimiento en la interfase, o sea, en esta interfase, en I, la coordenada I igual a I grande, el tensor esfuerzo viscoso tau IX del fluido A debe ser igual al tensor esfuerzo viscoso tau IX del fluido B, ya que este representa el flujo de cantidad de movimiento proveniente del líquido B que se transfiere hacia el líquido A. Y también debe haber continuidad en las componentes de las velocidades a ambos lados de la interfase. O sea que la componente Bx de la velocidad en el fluido A debe ser igual a la componente Bx de la velocidad en el fluido B. Si estos dos líquidos A y B fuesen líquidos newtonianos, entonces podemos todavía trabajar un poquitito más con esta expresión, porque podemos reemplazar a los tensores esfuerzos viscosos de A y de B por las ecuaciones constitutivas, y entonces, recuerden que esto sería
la ley de Newton, este tensor esfuerzo viscoso, esta componente va a ser menos mu del fluido A, menos la viscosidad del fluido A, por la derivada de Bx respecto de I, evaluada en esta interfase, este, y una expresión análoga o equivalente para el fluido B, lo cual implica que los gradientes de velocidad de un lado y otro de la interfase, que en definitiva son las tangentes al perfil de velocidad, serían estas que están aquí, deben guardar una relación que está fijada por la relación de viscosidades de ambos fluidos. Bueno, y si además tenemos dos fluidos separados por una interfase, donde uno de los fluidos es un líquido, como está aquí, y el otro es un gas, es posible considerar que la transferencia de cantidad de movimiento desde el gas hacia el líquido es despreciable. Entonces, eso implica suponer que en la interfase líquido-gas, o sea, vamos a escribirlo aquí, en I igual a delta, estamos ubicados en esta interfase, eh, la transferencia, el flujo de cantidad de movimiento, representado por tau y x, tau y x, y igual a delta, debe ser cero. Porque la cantidad de movimiento que el gas le puede transferir al líquido es posible despreciarlo. Ahora, como escribo aquí, como tau y x es igual a menos mu por la derivada respecto de i, y mu siempre va a ser distinta de cero, podrá ser muy pequeña, pero siempre va a ser cero. Suponer que el tau es cero implica considerar que el gradiente de velocidad en la interfase líquido-gas es igual a cero. O, dicho en otras palabras, es suponer que la velocidad del líquido A es máxima en la interfase líquido-gas. Bueno, otra vez, esto es una aproximación que no siempre es adecuada. Por ejemplo, si la velocidad del gas, supongamos que tengo una interfase agua-aire, como sería lo que sucede en los mares o en las lagunas, si la velocidad del aire es muy elevada, a pesar de que el aire tiene una viscosidad muy baja, bueno, la transferencia de cantidad de movimiento no es despreciable y entonces eso es el elemento generador de las olas en la superficie del mar o de una laguna o de un río. Otra condición de contorno es aparece cuando en nuestro sistema existen puntos planos o ejes de simetría. En ellos también la transferencia del flujo de cantidad de movimiento es igual a cero y, por ejemplo, en el caso de un conducto cilíndrico, como está esquematizado aquí, en el eje del conducto, que sería aquí en R igual a 0, tengo un eje de simetría, en ese eje de simetría el flujo de cantidad de movimiento es 0, y eso implica que el tau RZ en este caso debe ser 0, y si el fluido es newtoniano, como ya vimos, ese tau es mu por la derivada de BZ respecto de R, y de nuevo, realizando el mismo razonamiento, como mu es distinto de 0, eso implica que en el eje del conducto cilíndrico la derivada de la velocidad es máxima y por ende
perdón, la derivada de la velocidad es cero, y por ende la velocidad es máxima. Bueno, estas son algunas de las condiciones de contorno más habituales, aunque no son todas las que uno puede encontrar. Cuando vamos a hacer el análisis de las soluciones de los balances microscópicos de materia y de cantidad de movimiento, lo que vamos a obtener, como ya lo mencionamos, son los campos, distribuciones o perfiles de velocidad y de presión en el fluido que está fluyendo. Fíjense que los tres términos son análogos o equivalentes: campo, distribución o perfil, de velocidad o de presión. ¿Y qué implica? ¿Qué quiere decir que yo conozca los campos, las distribuciones o los perfiles? Bueno, lo que quiere decir es que puedo saber cómo cambian punto a punto la presión y la velocidad en el seno del fluido que está fluyendo, con las coordenadas espaciales y con el tiempo. Esta metodología es muy interesante porque nos permite hacer un análisis puntual de los sistemas, pero lo que sucede, como lo habíamos mencionado en la primera clase, es que las ecuaciones que uno debe resolver son matemáticamente muy complejas y en realidad tienen soluciones analíticas en sistemas muy simples. Pero bueno, tienen como ventaja, además de ofrecernos una información puntual del sistema, poder obtener las ecuaciones que gobiernan al sistema. Es decir, cuando digo gobiernan, ¿qué quiero significar? Que son las ecuaciones que representan matemáticamente el comportamiento del sistema. En líneas generales, los sistemas de flujo que uno puede analizar se dividen en dos grandes grupos. Flujo en conductos, flujo de fluidos en conductos, que a su vez se pueden subdividir en flujo en conductos cerrados, como este ejemplo que tienen aquí, el agua que surge de una canilla, está fluyendo por el interior de un conducto que es cerrado, o en conductos abiertos, como por ejemplo este canal que está aquí. Y el otro grupo es el flujo alrededor de objetos sumergidos, donde, bueno, puede ser que se mueva el objeto o que alrededor del fluido, o en el seno del fluido, mejor dicho, o viceversa, que sea el fluido el que se mueve alrededor del objeto. Acá tenemos como ejemplo una pelota que ha sido pateada, que se está desplazando en el seno del aire. Y aquí, bueno, un avión que se desplaza también en el seno del aire. Bueno, eso entonces son algunos de los ejemplos.